¿Qué tal amigos y amigas de su canal El Mensaje de la Biblia? En el programa de hoy estaremos considerando un tema interesantísimo por demás. Algunos preguntan, ¿al Hijo se debe adorar como se adora al Padre? ¿Sí o no? Otros afirman que al Hijo se le rinde homenaje, mientras que al Padre es el único que se adora. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Veamos lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 1 y versículo 6. Allí dice lo siguiente: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Algunos argumentan que la palabra griega proskuneo también significa rendir homenaje y que este debe ser su significado en este versículo. Pero lo que no dicen es que esto es una cita del Antiguo Testamento. ¿Dónde encontramos ese versículo en el Antiguo Testamento? En el libro de Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 43, en la versión Reina Valera, y en la mayor parte de las Biblias protestantes y católicas dice: alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Así que en el texto hebreo no dice nada de adorar a los ángeles. Pero cuando se lee este versículo en la Septuaginta, la historia es otra. Y es interesante que la Biblia textual, cuarta edición, toma este versículo de la Septuaginta y lo traduce como lo traduce la Septuaginta del hebreo al griego. Algunos dicen: ¿por qué la Septuaginta añade esa expresión que no aparece en el texto hebreo? Simplemente porque la Septuaginta se escribió unos 200 años antes de Cristo y había manuscritos disponibles en esa época que no habían disponibles hoy en día. Y según muchos eruditos, esos manuscritos de los que copió la Septuaginta eran mucho más antiguos que el texto masorético con el que contamos hoy en día, que data de alrededor del año 1000 después de Cristo. Vamos a ver cómo dice la Septuaginta: regocijaos, cielos, a par de él, y adórenle todos los ángeles de Dios. Regocijaos, gentes, con su pueblo, y confórtense en él todos los hijos de Dios, porque la sangre de sus hijos ha vengado, y vengaráse y retribuirá venganza a sus enemigos, y a los que le aborrecen retribuirá, y purificará el Señor la tierra de su pueblo. Así que note usted cómo este versículo en Deuteronomio 32:43 dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Y por cierto, así lo traduce también la Biblia textual, cuarta edición, y le agrega esa expresión: y adórenle todos los ángeles de Dios, porque tomó esa expresión de la Septuaginta griega, que es una traducción de los manuscritos que existían en el tiempo que se tradujo la Septuaginta, y que marca la aclaración. Este versículo forma parte de un cántico que Moisés y Josué compusieron por orden o mandato de Yahweh, antes que Moisés muriese y pasase el cargo a Josué, según Deuteronomio capítulo 31 y versículo 19. Moisés escribió este cántico y se lo enseñó a los israelitas, según Deuteronomio 31:22. En la Septuaginta, en Deuteronomio 32:43, aparece la frase que se cita en Hebreos 1:6. Y allí aparece la palabra griega proskuneo, que es la palabra griega que se traduce de la palabra hebrea que se traduce porque significa adorar en hebreo, en el texto hebreo. Ahora, muchos alegan Rafael Montesinos: proskuneo también significa rendir homenaje. Mire, según los mejores léxicos griegos, la palabra proskuneo significa besar, significa postrarse, significa rendir homenaje, significa varias cosas, tiene muchos significados esta palabra. Pero vamos a la Biblia a ver qué significados tiene esta palabra en la Biblia. Aquí hice una serie de anotaciones. Por ejemplo, también proskuneo significa es la acción de un perro lamiendo la mano de su amo en señal de sumisión. Eso es prácticamente lo que proskuneo significa. Por eso los hombres le hacían proskuneo a los reyes. Se sometían al rey. Los esclavos a sus amos se sometían a ellos. O a gente de importancia, ellos se sometían a ellos. Por lo tanto, cuando hacemos proskuneo ante Dios, estamos rindiendo sumisión, demostrando sumisión a Dios, que somos sus súbditos, que Él es nuestro rey, y por lo tanto eso significa adorar. Ahora, Cristo también es un rey. Es el rey de reyes y señor de señores. Es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es Dios junto al Padre, según Juan 1:1. Lo que es Dios, lo es también el Verbo, según Juan 1:1. ¿Ok? Entonces, el mismo Tomás, cuando le vio, luego de resucitado, y tocó sus heridas y vio todo, y dice, le dijo a él: Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Tomás lo reconoció como Dios. Y en el contexto juanino, en la epístola de Juan, en el Evangelio según San Juan,
precisamente es claro que Jesús es tan Dios como el Padre. Juan 1:18 lo llama el único Hijo que es Dios, monogenes theos, ¿ok? Ahora, significa postrarse, reverenciar, adorar, adular, agacharse, significa varias cosas. Pero vamos a ver qué significa esta palabra en la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 34:8 hay un versículo interesante por demás. Éxodo capítulo 34 y versículo 8. Y vamos, denme un chancito lo que lo busco por aquí. A ver qué dice aquí en este versículo. El capítulo 34 de Éxodo y versículo 8. Dice lo siguiente. Vamos a ver. Estoy casi llegando por aquí. Y se apresuró Moisés e inclinándose a tierra se postró. Así que aquí Moisés se acerca a Dios, está ante Dios. Y entonces dice ahí que él se adoró a Dios. Se postró, ¿okay? Se adoró ante Dios. ¿Qué significa esto aquí? Postrarse. Esta palabra hebrea, postrarse. ¿Qué significa esto de postrarse? Es un acto de adoración. Es un reconocimiento de que Dios es Dios. De que Él es su amo. Él es su dueño. Él es su Señor. Él es su Rey. ¿Ok? En Éxodo 34:8 se establece eso claro y llanamente. Así que entonces aquí voy a darle varias definiciones más. Por ejemplo, el diccionario Strong dice besar la mano, que Strong, la palabra proskuneo. Proskuneo significa besar la mano en señal de reverencia. Entre los orientales, especialmente los persas, dice Strong, caer de rodillas y tocar el suelo con la frente como expresión de profunda reverencia. Otra definición, dice Strong, en el Nuevo Testamento, arrodillándose o postrando para rendir homenaje a uno o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o para hacer súplica. 4. Utilizado para homenajear a hombres y seres de rango superior, a los sumos sacerdotes, a Dios, a Cristo, a los seres celestiales y a los demonios. Así que dependiendo del contexto, proskuneo puede significar un simple acto de reverencia, de súplica o de alabanza, según Mateo 15:19, Marcos 15:19, Mateo 18:26. Entonces, igualmente en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4. En cambio, cuando la palabra proskuneo se refiere a Dios, siempre conlleva la idea de adoración. Vamos a ver varios versículos. Juan capítulo 4. Y es interesante que cuando Juan se postró ante el ángel para rendirle proskuneo, el ángel le dice, no, a mí no. Adora a Dios. Hazle proskuneo a Dios, a mí no. Los ángeles no aceptan proskuneo de los hombres. Eso es importante. ¿Ok? Cuando Cornelio se postró ante Pedro, Pedro no aceptó esa adoración tampoco. ¿Ok? Entonces, aquí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice lo siguiente. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre quiere que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Esta palabra, proskuneo, ¿qué significa aquí? ¿Rendirle homenaje a Dios? No. Adorar a Dios. Y la traducción del Nuevo Mundo lo traduce como adorar. Pero cuando la palabra proskuneo se aplica a Jesús, la traducción del Nuevo Mundo lo traduce como rendir homenaje. Vale, vaya, qué interesante. Qué interesante. Y esto se ampara en la posición que ellos tienen de que el Hijo debe ser, no puede ser adorado y que debe ser reverenciado o homenajeado. Lo cierto es que Charles Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, el fundador de la Watchtower prácticamente, él decía que al Hijo se adoraba. Él decía que al Hijo se adoraba. Pero posteriormente ellos cambiaron de posición y dicen al Hijo no se adora. O sea que su primer siervo, fiel y discreto, que recibió revelación de Dios, del Espíritu de Dios, decía al Hijo hay que adorarlo. Pero ahora ellos dicen no, no se adora, se les rinde homenaje. Yo le creo más a Russell que a los Testigos de Jehová de ahora, ¿saben? Por varias razones. Primeramente, en Juan capítulo 5, aquí cerquita por esta, en Juan capítulo 5, y versículo 23, dice, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. O sea, que al Hijo se le da la misma honra que se le da al Padre. Ni más ni menos. En el libro de Salmos,
hay un versículo que para mí es revelador, que mucha gente pasa por alto. Salmo capítulo 2, versículos 11 y 12. Escuche bien lo que dice aquí. Estoy leyendo la Biblia textual, cuarta edición. Servid a Yahweh con temor y regocijaos con temblor. Besad reverentemente al Hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Aquí dice que debemos servir a Yahweh con temblor. Abad, servir. A Jesús también se le sirve. Somos siervos de Jesucristo, decía el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Ok? Pero aquí dice en el 12, besad, nasak, dice en hebreo, nasak. Besad al Hijo. Besar es un acto de adoración. Los paganos antiguos en el Antiguo Testamento, los filisteos, besaban sus becerros. Besaban a Baal. Y en el Antiguo Testamento, Yahweh habla en contra de ese acto de besar ídolos, y de besar imágenes, y de besar becerros, como en 1 Reyes 19, capítulo 19, versículo 18. ¿Ok? Ahora, hay otro versículo más. En Daniel, capítulo 7 y versículo 14, encontramos otro pasaje singular. En Daniel 7, 14, dice que el anciano de días, que el Hijo del Hombre se acercó ante el anciano de días, y entonces para que le sirviesen todas las naciones. Esa palabra que le sirviesen, donde el Señor, anciano de días, prácticamente ordena que se le sirva al Hijo del Hombre, esa palabra servir es la palabra aramea pelaj. Pelaj aparece varias veces en Daniel capítulo 3 con relación a la estatua de oro que Nabucodonosor construyó para que la adorasen. Pelaj. Al que no adorase Pelaj, la estatua de Nabucodonosor, iba a ser muerto. ¿Se da cuenta? Así que entonces, en Daniel 7:14, el anciano de días, que es el Padre, prácticamente ordena a todos que le rindan Pelaj al Hijo. Y es interesante que la Biblia Septuaginta, la traducción Septuaginta, traduce esa palabra como latreuo, culto de adoración sagrado, latreuo o latreía, como dicen otros. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 5 encontramos otro elemento más. Apocalipsis capítulo 5. Esto es interesante. Esto se pone bueno. Capítulo 5, del versículo 11 en adelante. Vamos a ver qué dice aquí en este cántico de entronización. Es una visión de entronización. ¿Ok? Dice aquí. Y mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. Es curioso que en el capítulo 4, en el versículo 11 también dice, hablando del Señor, del Padre, de Yahweh: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que aquí dice que el Padre es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 5, en esa misma visión, en el versículo 11, dice lo siguiente: digno es el corderito, dice aquí, degollado, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. Se le rinde el mismo servicio tanto al Padre como al Hijo por los seres celestiales, y ambos son dignos de recibir el mismo honor y la misma honra, tal y como dijo Jesús en Juan 5:23. El que no honra al Hijo de la misma forma que honra al Padre, no honra al Padre tampoco. ¿Ok? Sigue diciendo el versículo siguiente, versículo 12, versículo 13 en este caso. Y a toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. La Biblia textual traduce la palabra aquí, que se traduce por cordero, como corderito, porque es que representa un cordero joven, un corderito. ¿Ok? Y también significa un cordero también. Así que decía: alabanza, honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos.
Es lo mismo para los dos. Se les da alabanza, honra, gloria y dominio a los dos. Por los seres celestiales en este momento de inauguración, de entronización del Hijo, cuando Él ascendió al cielo. Versículo 14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? La versión Reina Valera dice al que vive por los siglos de los siglos. Esa expresión, al que vive por los siglos de los siglos, fue agregada posteriormente por copistas. Juan no escribió eso. El versículo 14 dice lo siguiente. Y esto es lo que dice solamente. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? Al Dios Padre y al Hijo Jesucristo. A los dos los adoraron, por si acaso. Y esa palabra adoraron aparece también en la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, así como adoraron, no rendir homenaje, ¿saben? Y es a los dos, no a uno nada más. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 22, hablando de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén, dice lo siguiente en el versículo 1 y 2. Y 3. Me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Corderito. ¿El trono de quién es el trono? De Dios y del Corderito, de Dios y del Cordero. En medio de la calle, a un y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, o son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Corderito, o del Cordero, estará en ella, y sus esclavos le servirán, la treúo. Le rendirán culto de adoración sagrada. Servicio sagrado de adoración. O sea que los redimidos rendirán culto sagrado de adoración frente al trono de Dios y del Cordero. Señores, señoras, el Hijo es digno de adoración, al igual que el Padre. En Daniel 7:14, el Padre ordena que se le rinda culto de servicio sagrado. En el libro de Salmo capítulo 2, versículo 12, el Padre ordena besar, adorar al Hijo, so pena de castigo. ¿Se da cuenta? Los seres celestiales adoran, alaban, glorifican al Padre y al Hijo. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6, Dios dice, y adórenle todos los ángeles de Dios, citando la Septuaginta, porque fíjense que en la epístola a los Hebreos se cita muchísimo la Septuaginta, pero muchísimo la Septuaginta, así, directo. Y esa expresión, y adórenle todos los ángeles de Dios, forma parte del cántico de Moisés. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, los 144.000 cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Qué interesante cómo se asocian una cosa con la otra. No solamente eso. En Deuteronomio 32, a Yahweh se le llama la roca. Y es interesante que Cristo también es nuestra roca, según 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y podría citar varios paralelos más, pero me desviaría del tema. Simplemente quiero establecer un punto para terminar. Cristo, el Hijo de Dios, es tan digno de adoración como el Padre, y así lo hemos demostrado en el programa de hoy. Tratar de demostrar lo contrario es deshonrar a Dios. Cristo dijo, para que todos honren al Hijo, como honren al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que al Hijo se adora como se adora al Padre, y eso enseñamos y hacemos nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta el próximo programa.